Con la licenciada Eugenia Herrera y en este espacio que a nosotros nos encanta, que además siempre decimos es muy importante para muchas familias y también para aquellas familias que todavía quizás no lo saben, pero por eso es tan importante escuchar a esta querida profesional. ¿Cómo está, Eugenia? Buen día, Sergio y Fátima, un gusto escucharlos. ¿Cómo están? Bien, compartiendo esto, pero primero vamos a hablar de lo específico y después vamos a charlar un poquito. ¿Te parece? Hoy es nuestro último programa del año y estábamos encantados de la columna que haces todos los viernes. Muchas gracias, yo me agradecí disfrutando mucho de este espacio y aprendiendo porque es la primera vez que lo estoy haciendo, que lo estamos haciendo porque si bien yo pongo la voz, pero surge de conversaciones, lecturas con los papás de la asociación, con mi esposo, así que bueno, es nada más que contar eso, ¿no? Ahí muy bien. Yo sé que en esa columna ahí está Irwin, querido, ahí también, y también la familia. Tal cual. Adelante, ¿qué hoy deberíamos hablar hoy? La idea de hoy era poder cerrar con un tema que quedó como pendiente de la primera columna, que era el tema de signos de alarma en el autismo, y hacer una pequeña definición de qué es autismo. Yo creo que el tema de los signos de alarma es importante que lo difundamos, de hecho es un mensaje que solemos dar siempre desde la asociación, no porque sustituya el diagnóstico, que eso es importante decirlo, sino porque son como pequeñas observaciones que podemos hacer desde el año y medio, ¿no? de un niñito, que pueden ser motivo de poder consultar. No, o sea, que uno pueda observar un signo de alarma no significa que ya uno está diagnosticando autismo. Claro. A partir del año y medio, si uno observa como mamá, o también si hay algún docente o alguna seño, profe que está escuchando, también puede ser un motivo para tal vez comentarlo con la familia, ¿no? Poder llevar la inquietud de hacer una consulta, porque como venimos diciendo, cuanto antes se llegue al diagnóstico y a las terapias, ¿no? específicas para autismo, cuanto mejor se va adaptando la persona y bueno, y es mejor el pronóstico, ¿no? Se logran más estrategias y aprendizajes. Si tuviéramos que definir qué es el autismo, podríamos decir que es como que el sistema nervioso o el cerebro, por decirlo de alguna forma, sigue otro camino en su crecimiento, ¿sí? Sigue otra vía distinta. Este camino distinto todavía no sabemos por qué se da, pero sabemos que da por resultado que funcione diferente el cerebro y por ende los comportamientos, la forma de percibir el mundo, las formas de entender, de socializar. Sí. Este pasaje se da entre los 0 y los 3 años. Lo que es el periodo del nacimiento hasta los 5 años es como lo que le llamamos el periodo crítico, ¿no? En donde las cabecitas, por decirlo de alguna forma, están como en formación. Por eso es un periodo muy crítico para la intervención, siempre lo decimos, porque hacemos una gran diferencia en este periodo. Pasados los 5 años ya algunos mecanismos de cómo funcionan en el cerebro ya empiezan a quedar un poquito más, tal vez más estables, si bien nunca dejamos de aprender y de modificarlos, pero empieza a tener menos plasticidad, por usar una palabra un poco más rebuscada. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos nombrarlo al autismo? Y todos quieren decir lo mismo, porque eso también genera confusión. Se le puede llamar SEA, lo pueden escuchar como TEA, como TGD, como Asperger, como EA, como autista, ¿no? En Argentina, y tomando la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, se suele usar el término persona con autismo, anteponiendo el término persona, ¿no? Como diciendo, bueno, antes de ser autista, este individuo, ¿no? Es una persona. Sin embargo, cuando me toca escuchar, porque es un tema que a mí me interesa, me toca escuchar a las personas con autismo, preguntarles, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llamen? En muchos lugares del mundo les gusta que les digan autistas, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy distinto, tengo esta condición. Entonces, me gusta que me definan así, ¿no? Si bien no es lo único que me define, forma gran parte de mi vida, pero me gusta que me nominen de esta forma, incluso en habla inglesa también. Así que bueno, es un poco como para aclarar cómo van asociados los términos y que significan lo mismo, ¿no? En mi caso yo voy a hablar de autismo para que no sea tan complicado. Claro. Pasando un poquito entonces a los signos de alarma, ¿sí? Los podríamos agrupar como en dos categorías. Uno sería ver
que surgen desafíos en la interacción y en la comunicación social. Ahí es donde se ven y se agrupan gran parte de los signos de alarma. Y los otros están asociados a conductas que suelen ser repetitivas o a intereses muy restringidos. Eso significa que tal vez son, por momentos, muy persistentes con un interés, por ejemplo, las banderas del mundo, y están un mes entero repitiendo las banderas del mundo y les encanta, y el mes siguiente tal vez son las capitales, por así decirlo, ¿no? Entonces, son muy persistentes en esos intereses y un poquito restringidos en ese sentido, ¿sí? Yendo ya a los signos de alarma, ¿no? ¿Cómo se ve esto? En la interacción social, ¿qué dificultades surgen? Primero, que no responde al nombre, ¿sí? Uh-huh. Puede pasar que no mira hacia donde otros señalan, ¿sí? Mira el perrito, y ellos es como si no hubieran escuchado nada, ¿no? Uh-huh. No señala con el dedo para compartir intereses con otros. Esto para mí fue como fundamental, porque mi hija, cuando quería algo, ella me agarraba de la mano y me llevaba y me paraba delante de algo que yo tenía que adivinar qué era lo que quería. Supongamos que quería agua, ¿no? Entonces me agarraba de la mano y me llevaba y me paraba, pero no señalaba con el dedo al objeto que ella quería, ¿no? Conversando sobre por qué esa conducta, me comentaban que hay una dificultad en las personas con autismo de atribuirle al otro una mente o una interpretación, de que va a interpretar un mensaje. Entonces, al principio es como que el otro tiene una función instrumental de alcanzarme lo que necesito, pero podría ser, corro la silla y me subo a la silla para sacar la botella, por decirlo, la botella de agua. No sé si me explico. Sí, sí. Hay una dificultad para interpretar o para deducir que el otro va a interpretar el mensaje que tengo para dar o para transmitir. Uh-huh. Entonces, hay que trabajar eso, que el otro también tiene una mente, tiene emociones, ¿no? Y que va a interpretar un mensaje, y por eso hay que comunicarse, ¿no? Y ahí viene el ejercicio de empezar con eso. No señala para pedir, no muestra objetos de interés. Hay una dificultad para seguir la mirada del adulto, ¿sí? Eso también se trabaja mucho. Recuerdo que en las primeras consultas y cuando nos enseñaron cómo hacerlo, me hacían, mi hija ama las galletitas Maná, al día de hoy son las únicas que comen, y ella, las terapeutas me decían, cuando quiera galletitas, llévala a tu mirada, a tus ojos, ponela enfrente y que ella mire la galleta y a través de la galleta te mire a vos, a los ojos. Y bueno, con este ejercicio fuimos captando su mirada, que era vital y fundamental para empezar con este camino de conectarnos, ¿no? De comunicarnos. Así que ese ejercicio nos sirve un montón. Hay una ausencia de imitación espontánea, hay una dificultad para imitar, ¿sí? Al principio es como que hay que moldear las manitos, ¿sí? Los movimientos. El otro, digamos, en el otro ya conjunto de conductas que podemos observar, hay una respuesta inusual ante estímulos de diversa naturaleza. Venimos hablando de los auditivos, ¿no? Veníamos contando cuando hablamos de la pirotecnia, de los estampidos o esos sonidos agudos que, bueno, las personas con autismo tienden a reaccionar tal vez de una manera más aguda, pero también pueden surgir otras reacciones que nos llaman la atención. Por ejemplo, táctiles, ¿no? Mi hija durante muchos años caminó en puntas de pie, que parece una conducta que uno la toma tal vez como un juego, pero después ya lo ve como persistente y bueno, hay que trabajar en eso. Y ni hablar cuando va a superficies donde también ya interviene la cuestión del equilibrio, como la arena. Yo lo llevaba al parque de los niños, por ejemplo, entrábamos a la parte del arenero, ¿no? Uh-huh. Y no podía ni pisar, o pisaba muy en punta de pie o ya me pedía upa. Era como que era una textura casi que insoportable para ella. Por ejemplo, ¿no? Eso puede ser algo que llame la atención. Y en términos de lo visual, también es un registro que en el caso de las personas con autismo en general, tiene mucha atracción, ¿no? Luces, cambios de colores, movimientos. Y hay una cuestión muy particular con esto de los objetos que giran, ¿sí? Desde chiquitita mi hija se quedaba mirando horas de lavarropas, por ejemplo, y ama al día de hoy los ventiladores de techo. Entonces nosotros salimos a caminar, por ejemplo, y ella entra a los negocios, de hecho nos conoce todo el barrio, la quieren un montón, y ella entra a ver los ventiladores de techo y bueno, le llama la atención el movimiento giratorio, por ejemplo, ¿no? Bueno, objetos que giran en general puede ser también un interés, ¿no? Y eso también es llamativo, es algo que se comparte.
Igual focalizan en algo, puede ser eso, puede ser otra cosa, pero se focalizan en algo y se concentran en eso, digamos, lo toman como, no sé cómo decirlo, pero prestan como una atención que para otros sería desmedida, digo. Tal cual, sí, es como que quedan absortos o compenetrados con el estímulo, ¿no? Y quedan tal vez ahí un rato, con el tiempo, bueno, uno va trabajando que tal vez puede hacer un ratito la exposición ante el estímulo y continuar, pero en algún momento se puede volver algo persistente, que hay que estar ahí y seguir ahí adelante, y bueno, y puede generar una reacción de sobreestimulación, ¿no? Bien. De que eso visual nos desregula porque ya el estímulo ya activó muchísimo, ¿no? Entonces hay que ayudar a cortar con eso y seguir, ¿no? Y bueno, eso también hay que enseñarles, ¿no? Y bueno, seguimos caminando, ya está el ventilador, seguimos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué otros estímulos quedan? Muchos signos. Sí, no, y ahí vamos a la cuestión del juego, ¿sí? Nos queda el juego. En el juego se observa lo siguiente: el uso del juguete, no, digamos, supongamos que mi hija, yo le doy una cucharita, ¿no? Para jugar. Ella no va a hacer el juego de dar de comer, por así decirlo, o al principio no va a usarla para alimentar, que sería el uso funcional de una cuchara. Tal vez ella se quedó con un puntito rojo que tiene y lo toca el puntito y queda ahí fijada en el puntito, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay un juego funcional con sus juguetes. Ella solía tener peluches y en vez de jugar con el peluche como juguete, ella se quedaba tocando la etiqueta del peluche, ¿no? Eso es muy llamativo. Suelen alinear los juguetes también y permanecer horas en ese sentido, haciendo un juego de ponerlos todos en filas, por ejemplo. Y también son muy repetitivos los juegos, siempre son los mismos o permanecen mucho tiempo haciendo el mismo. Entonces uno va educando en que tengan variabilidad, si no también eso satura. Los juegos interactivos con otras personas al principio no llaman la atención y tampoco con pares, ¿no? Es como que es más fácil quedarse tal vez solo jugando, ¿no? Es menos dificultoso, ¿sí? Y yendo al tema del habla, que también es importante, sería otro eje, que lo hablamos también en el primer encuentro, sí. Sería bueno diferenciar habla de comunicación, ¿sí? El habla sería el lenguaje verbal, ¿no? Lo que podemos decir, pero la comunicación es un registro un poco más amplio y que tiene que ver con poder transmitir un mensaje a través de un gesto, una postura, una conducta, ¿sí? Al principio, digamos, si bien no está el habla presente y eso es visible, muchas veces es importante ver si hay comunicación, ¿sí? Por ejemplo, si mi hija no habla al principio, pero ella puede llevarme y señalarme, o sea, hacerme una seña de qué es lo que necesita o qué es lo que quiere, ahí hay comunicación, más allá que no haya habla, ¿sí? Entonces, en las personas con autismo están a veces comprometidas los dos ejes, por así decirlo, ¿no? Hay que despertar la intención comunicativa, de querer transmitirle al otro o hacerle entender al otro un mensaje, una necesidad, un estado, ¿sí? Para eso nos podemos valer de señas o de objetos o de hablas cuando hay habla, ¿sí? También sucede que hay muchos niños con autismo que tienen habla pero no comunican, y eso parece como una contradicción, pero por ejemplo permanecen repitiendo frases que escucharon sin sentido, ¿no? Repitiendo, y no tiene sentido a la situación, al uso, a la funcionalidad que podría tener esa frase que se está repitiendo en ese momento. Claro, que no hay comunicación porque no hay intercambio con el otro en función de objetivos claros de tratar de dialogar para lograr algo. Es decir, una comunicación es eso, tratar de influir en el otro en base a un fin determinado, en cambio hablar es hablar solamente como un soliloquio, no importando, digamos, qué pasa con el otro. Eso sería. O eso de la ecolalia, eso de repetir tal vez una palabra un sinfín de veces, ¿no? Que no tiene un sentido comunicativo, tienen otra función que se puede llamar como de regulación o reguladora, ¿no? Pero no tiene una función comunicativa. Hay habla, pero no hay comunicación. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Son signos de alarma que se pueden observar en niños, ¿no? Con autismo. Es algo que nos llama la atención y para lo cual se podría hacer una consulta. Muchos papás dicen que en términos del habla, cuando son bebés,
empiezan a balbucear o empiezan tal vez a dar una pequeña palabrita y luego la pierden. Eso es algo que también compartimos muchos en la experiencia, ¿no? El momento ya no lo hace más, lo hacía y lo dejó de hacer. Esto también es un signo de alarma. Bien. Y por último, que eso también es llamativo, suelen ser bastante independientes algunos de ellos en términos de valerse por sí mismos, buscarse las cosas, ¿no? Las galletas, el agua, el juguete, no pedirle ayuda a nadie, lo cual puede ser visto como un principio de autonomía muy valioso, pero también hay que prestar atención de que en realidad se está evitando el contacto social para resolver esa necesidad. Entonces, a veces, cuando ya tal vez ya se confirmó o hay una sospecha, sería importante ponerlo en la dificultad de que tenga que pedir ayuda, ¿no? O comunicarse con el otro para resolver una necesidad en niños, ¿no? En niños pequeños. Porque eso también puede ser un signo de alarma, esto de trato de hacerlo yo para evitar pedir o comunicarme con el otro o entrar en contacto con el otro. Bien. Así que ese sería un poco un repaso, ¿no? Tratando de ser lo más escueta y recordando esto. Los signos de alarma no van a sustituir un diagnóstico de un equipo interdisciplinario. Son simplemente llamados de atención que podrían ameritar una consulta, ¿no? Perfecto. Pero es importante hacerlo eso, sobre todo, como decía vos, de los primeros 5 años, donde hay una formación, digamos, del cerebro y de la capacidad, digamos, intelectual y comunicativa del ser humano, en donde hay que estar atento a todas esas cosas, no para preocuparse, sino para ocuparse y hacer la consulta pertinente, ¿no? Así que, exactamente. Ahora una cuestión al respecto, ¿no? Vamos a suponer que hay una madre, un padre que está escuchando esto, detecta en este momento que esos signos de alarma y de pronto lo primero que le pasa, y estoy seguro que la experiencia de ustedes también habrá pasado, y creo que lo contaste la primera vez, da miedo, da pánico, da inseguridad y da sobre todo mucho dolor por lo que puede ser el futuro de ese niño, de esa niña, en cuanto a cómo se va a desarrollar en la vida. Y en esto te pido, en base a la experiencia tuya, en base a la experiencia de APAC, o sea, de todas las familias, poner en claro el mensaje de que solo son diferentes, no son absolutamente afuncionales, digamos, que no puedan hacer nada en la vida, que no puedan desarrollarse, que no puedan conseguir metas, objetivos, como también pasa con los chicos con síndrome de Down, como también pasa por ahí con otras condiciones como la del autismo, que no inhabilitan a nadie para la vida, no lo inhabilitan para lograr cosas, hasta tener una carrera, formar una familia, ¿no? Tal cual. Yo creo que la metáfora que a mí más me sirve es la metáfora del extranjero o de la persona que viene de otro país, que habla otra lengua o incluso hasta tal vez tenga otra caligrafía en su idioma natal, ¿no? Es como si fueran personas que tienen otro código, ¿no? Para comunicarse, para comportarse, y llegan a un mundo donde la mayoría tiene otro patrón de habilidades sociales en términos de conducta, de comunicación, ¿no? Entonces, no es que no los tengan, ellos tienen su forma. El problema es que la mayoría maneja otros. Es nada más cuando nosotros planteamos la acción ya hacia la comunidad en términos de estos mensajes o desde la asociación, es hacer accesibles estos patrones que compartimos la mayoría para ellos en términos de traducciones, ¿no? Esto de los pictogramas, esto de la empatía y la comprensión ante una situación de desregulación o de crisis o de entender que si no me mira a los ojos no es por mala educación, sino porque la mirada del otro le genera mucha ansiedad social, por ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de hospitalidad, ¿no? Se trata de recibir al otro en la diferencia, porque todos, en mayor, menor, en distintas áreas somos diferentes, y de accesibilidad, que lo hemos hablado en un momento, de hacerle accesible al otro los códigos compartidos, ¿no? Se trata un poco de eso, más allá de las acciones puntuales que podemos ir desarrollando en distintas áreas. En resumidas cuentas, todo lo que hacemos parte de ese principio. Perfecto. Para mí ese mensaje es importante porque durante mucho tiempo mucha gente trataba, digamos, a las personas con alguna condición, alguna
dificultad, aunque sea leve, en relación a esa, entrecomillado, normalidad, era tratado casi como un paro, como un enfermo psiquiátrico y apartado de la sociedad. Y hoy por hoy, a años luz de tratamientos y de estudios, se ha demostrado que se integran fácilmente. El problema es la comprensión de esa sociedad, entre comillas, normalizada, de entender esas diferencias y, digamos, integrarse. Exactamente, creo que por mucho tiempo las sociedades han buscado normalizarse. Bueno, ahora hay que diversificar. Creo que tenemos que empezar a hacer un giro en ese sentido como especie. Y las personas con autismo, entre otras, ¿no? Creo que vienen a enseñarnos eso de nosotros mismos. Qué buena cuestión de aprender, ponerse a aprender. Perfecto, bueno, espero que te haya servido, vos nos dirás si sirvió esto, si el año que viene nos van a acompañar incluso ampliando la temática, ya vamos a tener un año, como habíamos hablado en algún momento, también para los chicos con trastornos de atención, que es otro tema que incluso yo lo tengo, me cuesta mucho, siempre Fátima me dice que porque me voy de una punta a la otra de los temas y así, pero obviamente salvando los casos graves, ¿no? Digo, hay un montón de otras cosas que podemos ir aportando, ¿no? ¿Se prenden el año que viene? ¿Les gustó estar? Comentanos. Sí, no, lo disfrutamos mucho, más allá de la gratitud inmensa que tenemos por lo que significa, ¿no? Poder hacer esto, pero se disfrutó mucho la cordialidad, bueno, la hospitalidad de ustedes para recibirnos. Bueno, te cuento que ya tienen 4 fans, que son los abuelos de UMA en distintos puntos, más toda la familia de APAC y toda la familia, ¿no? De todo. Y nos encantaría poder continuar, de hecho voy a extrañar los viernes a la mañana, así que siempre voy a estar muy agradecida por esta oportunidad y bueno, sí, que siga circulando el mensaje, si de última no soy yo, pero que alguien más siga hablando de autismo, nos encantaría que eso pueda suceder, así que bueno, eternamente agradecidos con ustedes y bueno, deseándoles lo mejor para este fin de año, para esta fiesta. Bueno, gracias Euge, un saludo grande a Erwin, un abrazo enorme de todo el equipo a Pensar el Desorden, a UMA, la querida UMA, y también a todas las familias de APAC, nuestro respeto, nuestro saludo, a los abuelos que si están escuchando también digo un abrazo grande, gracias por escucharnos, y ya saben, cualquier cosa que tengan para consultar, APAC se pueden dirigir al Facebook de APAC, que es con doble P, ¿no? Sí, es Asociación de Padres TGD APAC Catamarca, es con 2 P. Bien. Así lo pueden encontrar, ahí estamos todos, para lo que necesiten, nos contactamos por ahí, no hay ningún problema. Si no, la sede está detrás de OSEP, en la calle Emilio Mola, número 9, si no me equivoco, está justo detrás de OSEP, la obra social, estamos ahí en sede. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, un abrazo enorme. Otro para ustedes, gracias. Ahí estábamos. No sé, a mí este tema me trae muchas cosas. ¿Sabés que en serio? Hay un chico con síndrome de Down que es licenciado en España. Y antes, yo me recuerdo, no fue hace mucho, lamentablemente, en Catamarca, en un pueblo, no voy a decir cuál, aunque lo sepa, habían encontrado a un chico enjaulado. ¿Cuál era el problema?